Bueno, vamos a seguir con otro capítulo, pero antes de eso vamos a dar el marco general de este punto de vista sobre la enfermedad, de las adicciones al consumo de las drogas, también le llaman sustancias psicoactivas, y a las personas que le padecen la llaman adictos al consumo de drogas, porque hay una definición general de adictos en la cual cae el total, por decirlo así, de la gente. La adicción es una enfermedad cerebral crónica, no es un problema de comportamiento, es remisible. Puede haber periodos de remisión cuando no está presente el síntoma. Eso quiere decir, el síntoma es el consumo no es la enfermedad. El síntoma es el consumo, los periodos de remisión es cuando no está presente el síntoma. Es incurable, pero controlable. Es reincidible. Después de un periodo de remisión, se puede volver a presentar el síntoma. Acá pues tenemos casos, ¿no? Por ejemplo, Rubén, el periodo de remisión que conocemos de Rubén desde que llegó aquí es el tiempo que estuvo en el CIJ de donde estuvo, más lo que lleva aquí. No sé si antes tuviste periodos de remisión y volviste a reincidir. No, casi nunca hubo así. Yo quisiera parar por mi cuenta. No. ¿Tuviste periodos en que pudiste dejar de beber y luego volviste a recaer? No. Entonces este es su primer periodo de remisión. Tú, Esteban, ¿has tenido periodos de remisión y luego reincidir? ¿Cuánto ha durado tu mayor periodo de remisión, hijo? Creo que una vez fue de 9 meses. 9 meses. Vic, antes de venir aquí, ¿tuviste periodos donde se dejó de presentar el síntoma y luego volviste a reincidir? Un mes y medio nada más. Mes y medio de remisión. Sí. Y aquí has tenido periodos de remisión y has tenido reincidencias. Pocos y muchos, más residentes que... Sí. Más residentes. Pero también has tenido algunos periodos de remisión. Sí. Luis Alfonso, has tenido periodos de remisión y reincidencias. No hay regla, ¿verdad? Tú también has tenido periodos de remisión y reincidencias. Tú también has tenido periodos de remisión y reincidencias. 2 años más. 2 años es el máximo periodo de remisión. 2 años sin consumir. Eso duró tu máximo periodo de remisión. Sí. Correcto. Luego dice, es progresiva. Conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, es decir, cuando se presenta el síntoma, aumenta el deterioro de la salud del adicto y el daño de las distintas áreas de su vida. Si quisiéramos ver una gráfica de la progresividad de la enfermedad, en este eje el tiempo y en este eje el daño que te va causando, sería una gráfica continua, porque te marca para todo el recorrido de la función cómo va progresando la enfermedad. Tenemos una tabla discreta que te marca algunos puntos de la progresividad de la enfermedad a la adicción de una droga en particular, de la droga etanol. Esta tabla es un estudio estadístico donde
O sea, él estudió muchos casos, es un doctor que trabajaba para la Organización Mundial de la Salud, estudió muchos casos y vio etapas que presentaban. No todas se presentan en el mismo orden y hay algunos que no presentan algunas etapas. Es un ensayo para ver la progresividad de la enfermedad, ¿no? Pero pues hay desde el daño a tu salud, que es lo que más trata aquí. Fíjate, por ejemplo, aquí te lo divide en 4 fases, 45 barras, la última es la muerte. Aquí te habla de la tolerancia, de necesitar cantidades mayores de la sustancia para obtener los mismos efectos que antes obtenías con menos. También te habla de las lagunas mentales o palimpsestos, que son fenómenos eléctricos del cerebro que te van dañando irreversiblemente el cerebro, ¿verdad? Luego el consumo subrepticio, eso quiere decir a escondidas. Luego la preocupación porque haya sustancia, el consumo ávido. Luego te dice la sensación de culpabilidad. Luego la frecuencia de los palimpsestos aumenta, ¿no? Y deteriora de manera apreciable el sistema nervioso. Luego te habla en otra fase, en el número 8, de la pérdida de control. La vez pasada vimos la opinión del médico. La opinión del médico solo habla, aquí se nos dice que lo que distingue a un adicto de un consumidor que no sea adicto, porque no todo el que consume es adicto. El libro habla del consumidor moderado y el consumidor excesivo, ¿verdad? La doctora Marty Mann nos habla del consumidor de situación, por alguna situación. Esas son las clasificaciones. Aquí hay otra clasificación, pero no todo el que consume es adicto. Pero lo que distingue a un adicto es la causa por la cual consume y la forma en que consume. Al hablar de la forma en que consume, nos está hablando de la pérdida del control de la cantidad que consume. En la opinión del médico, solo se analiza la pérdida del control de la cantidad que consume, o sea, la forma en que consume el adicto. No se analiza la causa por la cual consume, ¿no? La causa por la cual consume ya sabemos que es una negación inconsciente a vivir determinadas emociones. No vamos a analizar cuáles son las emociones que te niegas a vivir, ¿verdad? Pero esa negación inconsciente, aunado a la mentira de que es posible no vivir esas emociones consumiendo alguna sustancia, ¿verdad? Y aparte elevar a nivel de necesidad primaria de supervivencia el no vivir esa emoción, es lo que te lleva al inicio del consumo. Esa es la causa del consumo. La forma en que consume es la pérdida del control de la cantidad que consume. Antes, clínicamente, para decir que una persona era adicta, se esperaban hasta que tenía la fase 8, la pérdida de control, alergia orgánica o compulsión física. Pero no hay forma de que una persona que sea adicta, porque hasta entonces se decía que era adicto, pero ya vemos con la experiencia que tenemos de los casos que no hay que esperar a que se presente la pérdida de control. Tú a veces me pones en duda de si una persona es adicta porque no presenta esta pérdida de control, porque puede interrumpir el consumo, mijo.
Y aquí vimos que no, pero si sigue consumiendo una persona que es adicta, en la cual se presenta la causa por la cual consume, va a ir avanzando por todas esas etapas indudablemente. Eso tenemos la experiencia con un compañero. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Entonces, es progresiva. Aumenta el deterioro de la salud del adicto y el daño a las distintas áreas de su vida. Esto del daño a las distintas áreas de su vida coincide un poco con la parte del primer paso que dice somos impotentes ante el consumo, su vida se ha vuelto inmanejable, no se puede hacer, en nuestra guía autodiagnóstica, no se puede hacer responsable de las distintas áreas de su vida. La guía esa la divide en áreas de vida interna y áreas de vida externa. Y la guía nos dice cómo se cuidan esas áreas y cómo se dañan. Y en inglés, ahí donde dice ingobernable, en realidad es inmanejable, unmanejable. Es progresiva. Luego es terminal, ¿no? Si no se ingresa y permanece en remisión, o sea, se necesita una remisión ya permanente. Nos dice el doctor Silver, lo vimos, la única solución es la abstinencia permanente, ¿no? Entrar en remisión y permanecer en remisión. O sea, ya no volver a reincidir. Es la única solución. Nos dice, si no se ingresa y permanece en remisión, es previsible el final, ¿verdad? Que puede pasar por algún internamiento, porque sí te hace mucho daño, te causa problemas, trastornos ya duales causados por el consumo. Hay veces que los problemas duales, que es cuando hay problemas psiquiátricos, son causados por el consumo, y hay veces en que problemas duales te llevan al consumo, mijo, ¿no? Pero tenemos problemas duales causados por el consumo, todas las psicosis alcohólicas, ¿no, hijo? Aquí tenemos la amnesia, la psicosis amnésica de Korsakoff, que esa ya es irreversible. Esto hablando del alcohol. Hablando ahora de todas las drogas nuevas que hay, ¿verdad? Pues tenemos, por ejemplo, el cristal, hijo. El cristal que te psicotiza rápidamente. Y esas psicosis son permanentes. Ahorita tenemos el caso de otro compañero que se psicotizó de esa manera. Es más, no es necesario que sea el cristal, hasta la marihuana te puede psicotizar, ¿no? Ese compañero otra vez ahorita se volvió a internar. Ese compañero tenía delirios auditivos, oía voces y esas voces le causaban paranoia, porque eran voces que lo amenazaban, hijo. Él se fue un tiempo de aquí y había un lugar allá, un lugar en específico donde oía las voces. Cuando se fue oía las voces. Luego había un lugar allá donde se fue, donde oía las voces y por eso se regresó para acá. Pero las voces no están en algún lugar determinado, están en tu cabeza. Tenemos el caso de otro compañero que ya se quedó para siempre con los delirios auditivos, ¿no? El primero que les mencioné es Lalo, el segundo es Iván Campuzano. Iván Campuzano toma un antipsicótico de aplicación residual, o sea que con una vez al mes, eso era un problema aquí. Él estuvo en la quinta y de ahí vinieron y se lo llevaron al psiquiátrico. Y cuando estuvo en el 33,
no quería tomar sus medicamentos, y entonces también por eso no le permitieron estar aquí. Acá en nuestros criterios de inclusión nos dicen que si tiene un problema de trastorno psiquiátrico, ese problema debe estar controlado ahí en los criterios de exclusión, para que pueda asimilar o aprovechar la terapia que aquí se da, ¿no? Luego dice, el tratamiento consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión. Lo que define cómo se presenta el consumo de un adicto es la causa que lo ocasiona, elevar a nivel primario de supervivencia, una negación inconsciente a vivir determinada emoción, ¿verdad? Y es cerebral crónica porque el cerebro, las necesidades primarias de supervivencia, las maneja no con el lóbulo frontal, donde está el pensamiento, el razonamiento, las decisiones, sino con la parte emocional del cerebro, el cerebro reptiliano, ¿no? El que maneja las necesidades primarias de supervivencia, el craving brain, a través de mandatos bioquímicos. Aquí le pusimos urgencia inaplazable. La traducción sería deseo imperioso. Yo no uso deseo imperioso para no confundir eso con la compulsión física, porque así fue como tradujeron en este libro la compulsión física o alergia orgánica, deseo imperioso o anhelo imperioso. Por eso uso urgencia inaplazable. Entonces, aquí está todo el ciclo adictivo, ¿verdad? La negación inconsciente más la mentira de que consumiendo algo es posible que no vivas esa emoción, más la consideración de la necesidad de no vivir esa emoción como una necesidad primaria de supervivencia, es lo que hace que el cerebro, la parte emocional del cerebro, te produzca la urgencia inaplazable por consumir, y esto te lleva al inicio del consumo. Mientras se va dando este ciclo, se va cambiando la bioquímica cerebral y va cambiando el metabolismo del cuerpo, y aparece la pérdida de control, que es lo que trata el doctor Silworth en la opinión del médico. El doctor Silworth pone unas líneas ahí, y el escritor del libro, que en este caso fue Bill W., analiza lo que dice el doctor, ¿verdad? Entonces esa urgencia inaplazable por consumir no está determinada ni es controlable por la voluntad. No, o sea, un adicto no consume porque quiera, sino consume porque no puede no consumir. Esa es la impotencia de la que se habla en la plataforma de salida en la que se encuentra el adicto cuando empieza a buscar solución a su problemática de no poder no consumir, y que por esa causa no se puede hacer responsable de las distintas áreas de su vida, por el no poder no consumir. Ahí también hay una confusión contigo, Alejandro. Bueno, después viene aquí también, por acá teníamos también un formato de SISBEA, el Sistema de Vigilancia Epidemiológico, donde te analiza, por ejemplo, la tolerancia, la compulsión, la dificultad para controlar el consumo, la abstinencia y el uso persistente. Acá, el no poder interrumpir el consumo hace que consumas hasta la intoxicación.
el estado patológico del organismo que evita su buen funcionamiento. Trastorna tu discurso, trastorna tus capacidades, ¿verdad? Para caminar, te andas pegando con las paredes, te caes, chocas. Acá el doctor Silworth dice, un alcohólico crónico nunca puede utilizar sin peligro la sustancia, el consumo. Aquí donde diga alcohol se puede sustituir por cualquier otra droga. Aunque haya libros que hablan en especial de otras drogas, todo lo que dice aquí es aplicable a eso. Luego, cuando por algún motivo se presenta la interrupción del consumo, aparecen los síndromes de abstinencia, que son dos: el temprano o agudo y el tardío o postagudo. El que se presenta inmediatamente que interrumpes el consumo es el síndrome de abstinencia agudo, es el que está viviendo el compañero. No todas las personas tienen la misma facilidad para pasar este síndrome de abstinencia agudo. Hay personas que les cuesta más trabajo. Por lo que estoy yo viendo aquí, sin tener todavía todos los datos del compañero, que parece que tomaba ya mucho medicamento psiquiátrico, le está costando mucho trabajo, y acaba de llegar otro compañero que también le cuesta mucho, pero a la mayor parte no le cuesta tanto trabajo pasar el síndrome agudo, mijo, a la mayor parte de la gente, ¿no? La severidad de los síntomas depende de la sustancia que se consumía en el síndrome agudo. En el postagudo no depende de la sustancia, que se presenta otros síntomas, problemas con la memoria, con el sueño, problemas para manejar el estrés, hipersensibilidad o adormecimiento emocional, ¿verdad? El síndrome postagudo dura mucho más tiempo que el agudo y se debe al daño que le has hecho a tu organismo, muy principalmente al sistema nervioso central, ¿verdad? Y los efectos nocivos, como has dañado, el no haberte podido hacer responsable de las distintas áreas de tu vida, ha dañado todas esas áreas de tu vida. Entonces, te encuentras aquí, cuando tienes el síndrome de abstinencia o los efectos nocivos, y eso te lleva a iniciar el consumo. El síndrome de abstinencia te lleva a consumir esa sustancia u otra para evitar el conjunto de malestares biopsicosociales que experimentas cuando dejas de consumir, y también la situación vital que presenta todos esos efectos nocivos, ¿verdad? La pérdida del trabajo, la pérdida de la familia, ¿verdad? El no poderte hacer responsable de tu área legal, de todo esto. Entonces, cuando se vuelve a iniciar el consumo, puede ser bien en alivio del síndrome de abstinencia o por la situación vital. Dice, si es que han de rehacer sus vidas, tu vida queda bastante deshecha, bastante maltrecha, porque se atora en todas las áreas de tu vida. Dice, para romper este ciclo y entrar y permanecer en remisión, debe evitar el inicio del consumo, que es lo que nos dice la opinión del médico, la abstinencia completa de cualquier sustancia psicoactiva, ¿no? Acá el sector salud ya quiere también que trabajemos con esta cuestión del tabaco, pero también hay conceptos como la reducción del daño. Aunque el tabaco es mortal, y ya estamos viendo el caso de nuestro compañero, hijo, que ya tiene los pulmones deshechos. A mí me tiene muy preocupado ese caso. Pero mientras eliminas la droga de impacto, que puede ser el alcohol o cualquier otra,
te causaría más ansiedad, y por eso se hacen dos excepciones con la nicotina y con la cafeína, ¿no? Dice, para lograr la abstinencia completa se precisa que no se inicie el consumo. ¿Esto qué quiere decir? Que no se produzcan las emociones que te niegues inconscientemente a vivir. Las emociones no son producto de las circunstancias. Las emociones son producto de cómo juzgas o calificas tú esas circunstancias, hijo. Entonces, la solución equivale a un cambio que modifique toda nuestra percepción. Nuestra percepción es el contacto con la realidad. Así lo explica un doctor. Otro lo explica de una forma resumida. Son desechadas las ideas, emociones y actitudes que han dirigido y han sido reemplazadas por algo completamente nuevo. Entonces aquí dice, la solución equivale a un cambio. Esto es lo importante aquí. Consecuencias de lo anterior. No es tu voluntad la que determina el consumo ni la que podrá evitarlo. Que me digan, no, ya no quiero consumir. Si no se da el cambio, nuestro objetivo no es atacar el consumo directamente, sino atacar la causa del consumo. Eso se ve en la cláusula número 1 de Como lo ve Bill, que la leímos en la junta pasada, que creen que el consumo es lo único que nos interesa, pero cualquiera que conozca la personalidad de un adicto sabe que si éste no experimenta un cambio, no podrá dejar de consumir. Creíamos que las circunstancias nos impulsaban a consumir. Eso coincide con lo que nos dice el doctor. Dice, no podíamos controlar nuestra manera de consumir porque estábamos desadaptados de la vida. Eso es equivalente a estar esperando a que la vida se adapte a ti. La espiritualidad o sabiduría perenne te dice que la vida es la que te vive a ti, ¿verdad? Que la vida es la bailarina y que tú eres el baile. Otra forma de decirlo es como si la vida fuera un caballo, tú vas montado en el caballo, y entonces si te preguntan a ti ¿a dónde vas? Tú dices, pregúntale a la vida a dónde me está llevando. Y eso lo pueden ver ustedes en su caso personal. Si la vida los ha llevado a donde si ustedes en este momento se encuentran en la posición que se suponía que ustedes, si tuvieran el control de a dónde los llevaba la vida, y eso se ve que no es así, ¿no? Luego dice, no podíamos controlar nuestra manera de consumir sencillamente porque estábamos desadaptados de la vida, porque estábamos en plena fuga de la realidad, en pretendida fuga de la realidad, porque de la realidad no te puedes fugar, o porque teníamos una franca deficiencia mental. Acá, adicción también se habla como el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. En otro de los capítulos te comparan con aquel que se atraviesa en media calle, ¿no? Hablando de otro lugar. Acuérdense que esto es la idiosincrasia de los Estados Unidos, hijo, donde sí se atraviesan la calle por las esquinas, ¿no? Aunque aquí ni aunque haya puentes siempre te las atraviesas así, pero ese que siempre se atravesaba y lo atropellaba, dice, si tú quitas la frase atravesar así y la sustituyes por consumir alcohol, sería una locura. Pero como esta locura no es producto
Si esto fuera producto de nuestra voluntad, se podría considerar como una locura. Pero a esa locura, a volver a iniciar el consumo, es a lo que se refiere la cordura. En el segundo escalón, que si no hubiera, es necesario que esté el segundo escalón, porque si no ahí se acabaría el juego, ¿no? No podemos no consumir y no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Entonces debemos de creer, de estar convencidos de que algo que no somos nosotros puede hacer por nosotros lo que por nosotros no podemos hacer. Y eso es devolvernos la cordura para no volver a iniciar el consumo. Si el inicio del consumo fuera por nuestra voluntad, se podría considerar una locura. El más vehemente deseo de dejar de consumir o la más apremiante necesidad de hacerlo resultan infructuosas. Tú ya quieres dejar de consumir, ya te estás metiendo en muchos líos y para eso pasa mucho tiempo para que te des cuenta. O la más apremiante necesidad de hacerlo, ¿no? Si vuelves a consumir, pues te va a pasar eso o lo otro. Resultan infructuosas si no van acompañadas con el cambio que se necesita para no producir las emociones que nos neguemos a vivir. El consumo para el adicto no es una elección. Él no consume porque quiera, sino consume porque no puede no consumir. Por eso es una enfermedad cerebral crónica. Por eso no es un problema de comportamiento. No tiene la capacidad de elegir el no hacerlo. El adicto se encuentra ante una alternativa. Seguir siendo como es. Acá en el capítulo 4 de Nosotros los Agnósticos, te dice estar condenado a una muerte por adicción, o, esto es decir, reaccionar a la vida de la misma manera, consumiendo, o experimentar un cambio que le permita no producir las emociones que impliquen esta reacción. Y eso de experimentar un cambio que implique eso, se lo ponen en el libro como construir una base espiritual para la vida. Y construir una base espiritual para la vida requiere estar dispuesto a liberarte de todos los condicionamientos. Aquí esto también lo leímos. Dice, nadie quiere curarse. Preguntadle a cualquier psicólogo, psicoterapeuta, cualquier director o consejero de los problemas de la mente y confirmará lo que yo digo. Es un hecho bien conocido en su profesión que los clientes que a ellos acuden no lo hacen para ser curados, solo quieren aliviar los síntomas. Es decir, en este caso, deshacerte del problema de no poder no consumir. Pero eso no se puede aliviar, deshacerte de los síntomas si no te eliminas si no te deshaces de la causa de los síntomas, que es la producción de esas emociones. Y no producir esas emociones te lo manejan ellos con la frase construir una base espiritual para la vida. Luego dice, solo quieren aliviar los síntomas, demostrar que han hecho un esfuerzo al ir a consultar a un especialista, aprender algún truco para usar ellos mismos, después con otros o con mucha frecuencia, dejar sentado que ya no tienen remedio. También tuvimos compañeros aquí que eso era lo que ellos decían, que para ellos ya no había remedio. Luego dice aquí, y no hay nadie que pueda, la excepción es la persona que realmente quiere curarse quiere la libertad total, el desprendimiento total, la libertad de todo condicionamiento. Y está dispuesta a pasar por todo y pagar el precio para llegar a este estado, ¿no? Entonces te dice,
El adicto se encuentra ante la alternativa de seguir siendo como es, reaccionar a la vida de la misma manera, es decir, consumiendo o experimentar un cambio que le permita no producir las emociones que impliquen esta reacción. Ninguna de las dos es fácil. Por naturaleza, la naturaleza humana tiene una resistencia al cambio, pero tomando en cuenta las consecuencias, es más fácil la segunda, buscar ese cambio. La fuerza que nos permite el cambio tiene que ser mayor que la resistencia a esta. El seguir siendo como es, háganse cuenta, seguir yendo en una misma dirección. Cuando vas en una misma dirección, lo que te impide cambiar de dirección le llaman inercia. La inercia es una fuerza, para romper esa fuerza necesitas una fuerza mayor, y esa es la necesidad de hacerlo, ¿no? La necesidad de hacerlo. Pero para llegar a tener la conciencia de esta necesidad, pues, o sea, como ven, no es un trabajo fácil todo esto, ¿no? ¿Alguien gusta compartir algo o que no estén de acuerdo con algo o que vean las cosas desde otro punto de vista? Este es un punto de vista. Aquí todos nada más expresamos un punto de vista. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alejandro? Sí, padrino. Yo nada más en esa parte donde me decías que había una confusión, en esa cuestión donde la vida se ha vuelto inmanejable, yo a través de intentar analizar un poco las situaciones, yo recuerdo que mi vida era inmanejable desde antes de que llegara el consumo de una manera tan excesiva. No, pero en este caso lo que te dice ese enunciado que le llaman primer paso, hijo, es que se ha vuelto inmanejable por no poder no consumir, hijo. No están analizando otro tipo de inmanejabilidad, hijo. ¿Me entiendes? Porque va junto en esa misma frase, en ese primer enunciado de... Siempre oró cuando el consumo ya sentía yo que era una necesidad. Siempre empeoraron todas las áreas de la vida, más de que cuando no estaba el consumo. Pero lo que te dice el primer paso es el no poderte hacer responsable por el no poder no consumir, ¿no, hijo? Aquí donde enuncian los pasos es: admitimos que éramos impotentes ante el consumo, coma. Esta coma, hijo, quiere decir, en consecuencia, nuestras vidas se habían vuelto inmanejables. Ahora, otra forma de decir nuestras vidas se habían vuelto inmanejables es no nos podíamos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Pero a lo que se refiere aquí es como consecuencia del consumo. A eso me refiero yo cuando les hago hincapié en que hay que estar acostumbrado a leer, a ver, hasta saber lo que significan los signos de puntuación, mijo. Esta coma significa aquí que como consecuencia de la impotencia, nuestra vida se había vuelto inmanejable. Ahora, padrino, esa parte donde viene donde nos estabas diciendo ahorita que a lo mejor analizar la causa, la sensación, la emoción, analizar qué emoción te estás negando a vivir. Ajá, o sea, yo creo que sí es de importancia. No es de importancia, porque puede haber una confusión, hijo. Y aquí el capítulo 3 es el que trata de lo que llaman ellos la locura adictiva. Y ahí nos ponen el caso de uno que todo le había salido bien. O sea, hay unos que dicen que que consumen cuando están muy eufóricos, cuando todo les sale bien, no. Pero le pesó tanto hacer eso, hijo, que mientras lo hacía experimentó una emoción que inconscientemente se negaba a vivir, hijo.
Sí, eso queda claro, que cuando se inicia el consumo es porque hay una emoción, independientemente, una sensación, independientemente que la que sea, te Sí, va a impulsar pero al consumir. son emociones difíciles de vivir. Fíjate que ahorita que decías, que nos estabas explicando lo de los trastornos, hay, hay cuestiones y sensaciones que se llegan a convertir en eso, Como a ver, como el miedo a experimentar algún tipo de cambio, el temor a hacerse responsable de sí, algo de lo que nunca te la resistencia al cambio, Yo sí, digo que se la eleva trastorno ese resistencia al cambio asunto. implica un miedo a cambiar, mijo. Porque vas a supones que lo que viene es peor de que como estaba, hijo. Hay un libro muy conocido que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Que nos habla del cambio, porque todo lo que estaban esperando esos ratoncitos del cambio les era perjudicial, mijo. Pero la resistencia al cambio es natural, es parte de la naturaleza humana, hijo. Yo siempre he sido como soy y no voy a cambiar. O aunque no tengas conciencia ni lo verbalices, lo manifiestas. Son tantos los cambios que tenemos que lograr, hijo. Vivir en el ahora, esos son los bloques de la construcción de una base espiritual para la vida. Vivir en el ahora, no en el pasado ni en el futuro. Y eso no es fácil, ¿eh? Pues no. Comprender que para recibir hay que dar. ¿En qué momento puede Puesto que uno nuestra empezar a esencia es detectar? el amor, ni a la muerte hay que temer. Es un condicionamiento, considerar que la muerte es mala, mijo. ¿En qué momento puede uno detectar que algo, que una sensación se te va convirtiendo como ya en un trastorno, como en un hábito muy pesado? No, yo estoy hablando de trastornos psiquiátricos, mijo. De trastornos psiquiátricos, ¿no? Hay emocionales también, ¿no, padrino? No, sí, pero aquí menciona trastornos psiquiátricos, era a lo que nos referíamos, hijo. El otro día oí que en México había cerca de 2 millones de personas con esquizofrenia paranoide, y que eso lo llegan a presentar también muchos de los adictos de las personas que son adictas. Ahora, hay trastornos psiquiátricos que te llevan al consumo y hay otros que son producto del consumo. Sí, Sí, me queda claro lo que dice ahí en el libro, pero yo basándome un poquito en la experiencia personal, es lo que yo te puedo comentar, que en verdad hay cuestiones que ya se convierten muy difíciles, no de resolver, sino de como que de llevar a cabo, ¿no? Como esa parte que acabas de decir ahorita. Pero fíjate, ya formando tanto el hábito de no vivir en el ahora. Mira, si no has consumido, hijo, si no se ha presentado la urgencia inaplazable, es porque no se ha presentado la negación inconsciente a vivir esa emoción. Entonces es otro grado de emociones, no están al nivel de las otras, porque si no ya se hubiera presentado el consumo. Sí, lo que estás haciendo te está causando dificultades emocionales, pero no al grado de que te niegues inconscientemente a vivirlas. Sí. La vida no es un viaje a Disneylandia, hijo. Hacerte responsable de algo, del trabajo, buscar el sustento económico, todo eso es, y más en momentos cuando estamos rehaciendo, ¿verdad?, nuestras vidas, hijo, tenemos más dificultades. Claro, que tocábamos la junta pasada, padrino, que hay tantos hábitos que ya se traen cargando que no puede uno detectar si son positivos o son negativos. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, hay cuestiones dentro de mi persona que
que pesan aún, como lo que te platicaba yo de Diego, ¿no? Lo que te platicaba yo de él. Esa cuestión pesa y yo sé que es un condicionamiento, porque ya sé que no me he podido hacer cargo de la manera que se hace alguna persona que no tiene esta enfermedad o que no padece este tipo de cuestiones. Sí, tú y yo no vivimos el crecimiento de nuestros hijos. Así es, y no deja de pesar. Estás identificándote con una función o un papel, el papel de padre. Es un falso yo, hijo. Y llega el otro. Esa función era necesaria en determinado momento, ahora ya no es necesaria, pero está el condicionamiento. Ahora, si no es posible que tú apoyes como quieres apoyarlo, pues ¿cómo quieres hacer lo que no se puede, hijo? Los hijos necesitan de los padres determinadas cuando están muy pequeños, pero ya cuando son adultos, hijo, es hasta contraproducente no dejarlos crecer, hijo. Sí, a lo que me refiero es que eso sí se sabe a nivel así, ¿no? Conceptual, a donde uno puede determinar. A un nivel condicionado, de Así condicionamiento. Pero eso que te causa a ti, pues te causa un sufrimiento, una molestia, el no poder hacer eso, ¿no? Y como el papel del hijo, también. Porque es otra vez otra falsa identificación. Es esa parte en donde muchas de las veces no se puede llegar a cumplir con, no exigencias, sino como más o menos lo educan a uno, que pueda uno llegar a tener ese nivel que la familia, la madre, los hermanos quieran o esperen de uno, ¿no? Sí. Y no poder llegar a cumplir ese papel también causa un peso. Aquí no estamos para llenar las expectativas de nadie. Sí, eso sí lo sé. Pero a lo que yo me refiero ahorita es que no deja de causar algún tipo de conflicto interno. No, pues eso lo tienes que superar. Se tiene que ir alcanzando. Lo tienes que superar. Decía la parte de la literatura ayer, acción, ¿no? Creo que a eso se refiere. O sea, trabajar en esa situación, más sin embargo, en lo que estás trabajando en esa situación, nos leías algo del desarrollo transpersonal la vez pasada. Sí, hijo. En donde dice el precio que hay que pagar. Yo me quedé en esa parte. No era en esa parte, mijo. Pero lo leíste creo que en el libro ancho ¿cómo se llama? De la espiritualidad esencial y en el libro de Eckhart Tolle. Ajá. Pero el precio que hay que pagar, te lo leí en de acá. Y creo que es a lo que se refiere también. Dice, la excepción es la persona que realmente quiere curarse a toda costa. Quiere la liberación total, el desprendimiento total, la libertad total de todo condicionamiento y está dispuesta a pasar por todo y pagar el precio necesario para llegar a este estado, hijo. Pero te lo dice para liberarte de los condicionamientos. No era para las etapas del desarrollo, hijo. Bueno, después de ese, aquí ya se nos mencionó cuál es la solución varias veces. Ya le dije que este libro, aunque va más o menos agrupado, se relacionan unos capítulos con otros. El capítulo de la historia de Bill, más que es para identificarnos de su personalidad, no y en parte de lo que vivió como consecuencia respecto al consumo, ¿verdad? Pero ver cómo teníamos el mismo tipo de personalidad. Me imaginaba ser un líder. Luego aquí dice, el creer que era centro de la atención de todos. Renunciamos a nuestros empleos y emprendimos la marcha en una motocicleta, cuyo carro lateral abarrotamos con una tienda de campaña, cobertores, una muda de ropa, enormes libros de consulta. Nuestros amigos pensaron que debía nombrarse una comisión para investigar nuestra locura. Sus amigos andaban en lo suyo, hijo. O cuando acá abajo dijo, en 1900
29 contraje la fiebre del golf. El golf me permitía beber todos los días y todas las noches. El banquero local observaba con divertido escepticismo el movimiento de grandes cheques, hijo, ¿no? Él se creía el centro de atención de las cosas. Creía que todos estaban pendientes de él, mijo. Este capítulo busca para que te identifiques más que también con lo que pasó con su consumo, pero con su personalidad, ¿no? Y también cómo salió el problema, o sea, tengo religión y todas esas cosas que dice aquí. Sus raíces habían agarrado una nueva tierra, su propio concepto de Dios. Sencillo pero no fácil, tenía que pagarse un precio, significaba la destrucción del egocentrismo. En todas las cosas debía acudir al Padre de la Luz, ponle el nombre que quieras. No tiene nombre, hijo, ¿no? Al todo, que preside sobre todos nosotros. La fe, la confianza en que lo que pasa es lo correcto, tiene que operar en y a través de nosotros las 24 horas del día, o de lo contrario pereceremos, ¿no? Algunos creen que dependen de lo que ocurre para su felicidad o sufrimiento, y lo que ocurre es lo más cambiante, ¿verdad? Y decimos, creemos que está mal cuando ocurre algo que no debería, y nos damos a nosotros la capacidad de usar imperativos cuando el control de la vida no lo tenemos nosotros. La vida es la que nos controla a nosotros, ¿eh? Tú eres el baile y la vida es la bailarina. Acá dice, tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida, es lo que les decía ahorita. O sea, ¿quién ha tenido el control de su vida que los tenga en la situación vital que en este momento están viviendo? Dice, tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida, aquí se revela, yo le pongo requiere una cierta confianza en el que controla tu vida o en lo que controla tu vida. Y acá en el libro este que estamos leyendo, después de la historia de Bill, dice hay una solución. Una enfermedad de esta clase, y hemos llegado al convencimiento de que es una enfermedad. Y fíjate, eso fue escrito antes de que la Organización Mundial de la Salud afirmara que era una enfermedad progresiva, incurable y mortal. Afecta a los que nos rodean como no lo hace ningún otro padecimiento. Psiquiatras competentes en alto grado han tratado con nosotros, han encontrado a veces imposible persuadir a un adicto para que discuta abiertamente su situación, para que se abra, para que diga lo que significa vivir la tortura adictiva. Eso que vieron como un diagrama, vivirlo es una tortura adictiva, para que se abra, para que lo admita. Dice, psiquiatras competentes en alto grado que han tratado con nosotros han encontrado a veces imposible persuadir a un adicto para que discuta abiertamente su situación. Resulta bastante extraño que los familiares y amigos íntimos nos encuentren aún más inaccesibles que el psiquiatra.
Te digo, yo cuando estaba incapacitado tenía un psiquiatra, ni yo hablaba ni el psiquiatra hablaba. Hay gente a la que se le es muy fácil manifestar todo el dolor y sufrimiento que le ha traído vivir esta tortura de la actividad adictiva, pero hay gente a la que le cuesta mucho trabajo. De eso también tenemos aquí ejemplos. Por eso esto es un compartimiento. Aquí vemos gente a la que le cuesta trabajo decir cómo son las cosas en realidad. Se pasan años y no lo dicen. ¿Se entiende eso, hijo? Sí, padrino. Otros que sí lo pueden decir. Hay gente que sabe con una facilidad que a mí mismo me costaría mucho trabajo, ¿no, hijo? Se hablen lo que sufres, ¿no? Como dice en otro capítulo, ¿no? Llegar al punto en el que no puedes concebir la vida ni con consumo ni sin consumo, hijo. Así es. Y aquí dice que ya antes nos dijo que los médicos, aunque sabían lo que era necesario para nosotros, y nos hablan dos doctores, el doctor Silworth, que atendió a 50,000 adictos durante su vida, y el doctor Jung, Carl Gustav Jung, que era un doctor suizo, hijo, un gran psiquiatra, también dice que nunca había logrado éxito con un enfermo de nuestras características, que él sí había podido lograr ese arreglo emocional que se buscaba, pero que no había tenido nunca éxito con un adicto de nuestras características, con un enfermo de nuestras características. Y por eso dice, pero el exbebedor, o sea, el adicto que ha vivido esto, que ha encontrado la solución de su problema y que está equipado adecuadamente con los hechos acerca de sí mismo, generalmente puede ganarse toda la confianza de otro adicto en unas cuantas horas. Mientras no se llegue a tal entendimiento, poco o nada puede lograrse. Respecto a cualquier terapia, lo principal es la confianza, hijo. Más que la técnica específica que sea la técnica terapéutica que estás tú utilizando. La confianza. Y acá nos dice otra cosa que les leí la vez pasada. Nuestras mismas vidas como exbebedores problemas que somos, como adictos que estamos controlando nuestra enfermedad, dependen de nuestra constante preocupación por otras y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades. Les leí que esa es la forma en que el Dalai Lama define la compasión, y también les puedo leer, aquí dice, del egocentrismo al ortocentrismo. ¿Acaso es necesario decir algo más? Los pueriles trabajan en beneficio propio, y los que ya se dan cuenta, acá ponen los budas, trabajan en beneficio de los demás. Basta en fijarse en la diferencia entre ambos. Ahí se da la espiritualidad de su humor, paradoja y cambio. Eso lo dice en el Guerrero Pacífico, hijo. Es una paradoja. Al tú obtener el beneficio de los demás, obtienes tu propio beneficio. Para recibir hay que dar. Lo que recibes está en función de lo que das. Entonces, ¿en qué te centras? No en lo que vas a recibir, sino en lo que vas a dar, hijo. Son bloques de construcción de una base espiritual para la vida. Si no cambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no alcanzaré la condición de Buda y ni en samsara tendré verdadera alegría. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda felicidad consiste en pensar en los demás. Entonces aquí te dice, nuestras mismas vidas dependen, y esto no solo de como expebedor, no, sino de en general del ser humano, hijo. Entonces, nuestras vidas dependen de la calidad de tu vida, depende
de la constante preocupación por otros y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades. Esta es la definición que da el Dalai Lama de compasión, ¿no? Eso acá en el folleto de 3 charlas a sociedades médicas nos lo dice de esa otra manera. Sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas ayudando a otros a solucionar los suyos, muchos de nosotros con seguridad pereceríamos. Es deshacerte del egocentrismo. ¿De qué quieren hablar? ¿Quieres hablar de ti? Pues es un mal tema de conversación, hijo. Y que ahí, ahorita donde estás ya ahí en ese punto, está hablando de la raíz de la enfermedad, ya está hablando de aquello que no toca en el capítulo Sí, no, pero eso no, la raíz de la enfermedad es la negación la negación inconsciente, hijo. Una negación inconsciente. Sí. A vivir determinadas sensaciones. Sí. Y las sensaciones son producto de lo que piensas. Sí. Y si venimos formados con la programación de la cual nos hacen creer de la vida que es algo como nos lo enseñan, es complicado. Pero a veces, a través del desarrollo de la misma enfermedad del ego, ya no hablamos del síntoma, te vas autoprogramando y ya sale peor que lo que te enseñan. No, pero acuérdate que el ego está mal entendido. Sí, está mal entendido por allá. Eso de ego se siente muy no, es identificarte con lo que es el falso yo. Y tener la incapacidad de pensar en los demás. No, eso no es ego, mijo. No. El estar concentrado en ti mismo. Eso es autoobsesión. A lo que en este libro llaman egocentrismo, en los libros de Narcóticos Anónimos llaman autoobsesión. Es lo mismo que le pasaba a Bill en el capítulo 1, que nos acabas de decir. Él creía que era un líder y que todo el mundo se centraba en lo que a él le sucedía. Y es parte del ego. No, mijo, no. ¿No? No. El significado de la palabra ego es mucho más amplio. Muy amplio. Sí. Luego dice aquí adelante, ¿cuántas veces nos han dicho yo puedo consumir o no consumir? ¿Por qué no puede él? Y otras observaciones, ¿no? Si no puede consumir como la gente decente, ¿por qué no lo deja? Este tipo no sabe consumir. ¿Por qué no consumir tal o tal cosa solamente? Dejar tal o cual sustancia. Debe tener muy poca fuerza de voluntad. Él podría dejar de consumir si le diera la gana. Es una mujer tan agradable que él debería dejar de consumir por ella. Ya le dijo el médico que si volvía a consumir se moriría, y ahí está con la gran intoxicación. Observaciones comunes acerca de los adictos que se oyen en todo momento. En el fondo de ellas hay un abismo de ignorancia y falta de comprensión. Nos damos cuenta de que estas observaciones se refieren a personas cuyas reacciones son muy diferentes a las nuestras. Y este abismo y falta de ignorancia y falta de comprensión no solo se da entre las personas que están viendo la situación desde fuera, sino también entre nosotros, hijo. Nosotros nos estigmatizamos y nos sentimos culpables. Hay una terapia que es culpígena, se utiliza en muchos lados, hijo. Es la terapia que más se utiliza, la terapia culpígena. Como si hubiera culpa en eso. Luego te dice aquí, de los bebedores moderados tienen poco, no tienen dificultad, ¿verdad? Pueden tomarlo, dejarlo. Luego tenemos el bebedor excesivo, que todavía puede acudir a su voluntad para dejar de consumir, ¿verdad? Esos no son adictos. Por eso no todo el que consume es adicto. Pero ¿qué pasa con el verdadero adicto? Y aquí hay un retrato que más o menos
nos retrata cómo en los momentos más importantes pues reaccionamos así, etcétera. Dice, tenemos acá adelante, hay una solución, y aquí te menciona algunos de las cosas que vienen en los pasos, pero la solución viene más abajo cuando te dice, el hecho grandioso es este y nada más. Acá dice, cuando se trata de consumir han perdido su capacidad para elegir. Nuestra llamada fuerza de voluntad se vuelve inexistente. El hecho grandioso es este y nada más, que hemos tenido, aquí le llaman experiencias espirituales profundas y efectivas, pero si tú te vas al apéndice 2, te dicen que el término experiencia espiritual o despertar espiritual son usados observándose a través de su lectura detenida que el cambio necesario para dar lugar al control, aquí dice, a la recuperación del adicto, de la adicción, se ha manifestado en nosotros en muchas formas diferentes. Entonces aquí te dice, hemos tenido experiencias que han revolucionado, que han cambiado grandemente toda nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes, hacia el todo. Eso coincide con lo de construir una base espiritual para la vida. Acá, cuando Roland H. fue a ver al doctor Jung y le preguntó, ¿tiene usted la mente de un alcohólico crónico? En los casos que han existido estados mentales similares al suyo, nunca he visto recuperarse a nadie. Él no lo había visto. Y aquí le pregunta, dice, nuestro amigo sintió como si las puertas del infierno se cerraran con estruendo tras él. No hay ninguna excepción. Sí, le contestó, las ha habido aquí y allá desde tiempos remotos. Para mí, de vez en cuando algunos adictos han tenido estos cambios que llaman experiencias espirituales, que son fenómenos muy raros, parecen ser de la naturaleza de enormes desplazamientos y de ajustes emocionales. Desechadas repentinamente las ideas, emociones y actitudes, eso es desechar los condicionamientos, mijo, que fueron las fuerzas directrices de las vidas de estos hombres, un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarlos, ¿no? Y aquí también te dice, consideramos que no nos concierne la cuestión de las agrupaciones religiosas. Esto debe ser asunto enteramente personal, para que veamos de lo que nos están hablando de la espiritualidad. Mira, dice, la religión no es solo una, hay cientos, la espiritualidad es una. La religión es para los que duermen, la espiritualidad es para los que están despiertos. La religión es para aquellos que necesitan que alguien les diga qué hacer y quieren ser guiados. La relación es para aquellos que prestan atención a su voz interior. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. La espiritualidad invita a razonar sobre todo, a cuestionar todo. La religión amenaza y asusta. La espiritualidad da paz interior. La religión habla del pecado y de culpa. La espiritualidad dice aprende del error. La religión reprime todo y en algunos casos es falsa. La espiritualidad trasciende todo, te acerca a tu verdad. La religión habla de un Dios, no es Dios. La espiritualidad es todo y por tanto está en Dios. La religión inventa, la espiritualidad encuentra. La religión no tolera ninguna pregunta, la espiritualidad cuestiona todo. La religión es humana, la religión es humana, es una organización con reglas de hombres. La espiritualidad es divina, sin reglas humanas. La religión es causa de divisiones, la espiritualidad une. La religión te busca para que creas, la espiritualidad tienes que buscarla para creer. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado,
La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. La religión se alimenta del miedo. La espiritualidad se alimenta de la confianza y de la fe. La religión vive en el bajo astral. La espiritualidad vive en la conciencia. La religión se ocupa con el hacer. La espiritualidad tiene que ver con el ser. La religión alimenta el ego. La espiritualidad impulsa a trascender. La religión nos hace renunciar al mundo para seguir a un Dios. La espiritualidad nos hace vivir en Dios sin renunciar a nosotros. La religión es un culto. La espiritualidad es la meditación. La religión nos llena de sueños de gloria en el paraíso. La espiritualidad nos hace vivir la gloria y el paraíso aquí y ahora. La religión vive en el pasado y en el futuro. La espiritualidad vive en el presente. La religión crea claustros en nuestra memoria. La espiritualidad libera nuestra conciencia. La religión nos hace creer en la vida eterna. La espiritualidad nos hace conscientes de la vida eterna. La religión promete vida después de la muerte. La espiritualidad promete encontrar a Dios en nuestro interior durante la vida y la muerte. No somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que pasamos por una experiencia humana. Por eso nuestro programa es espiritual, pero no religioso, ¿no? Entonces ya vimos cuál es la solución. Ese cambio y para completar lo que es la solución, ya leí cuál es la alternativa. Esa está en el capítulo 4. Dice: estar condenado a una muerte por alcoholismo, seguir siendo como somos, reaccionar a la vida en la misma manera en que hemos reaccionado, consumiendo, o vivir sobre una base espiritual, es decir, tener un cambio que nos permita no producir las emociones que inconscientemente nos neguemos a vivir. No son alternativas fáciles de encarar, pero tomando en cuenta los resultados, hijo, es más fácil la segunda. Pero para que se te facilite más la segunda, cambiar, necesitas que haya una fuerza mayor que venza la resistencia al cambio, y esa es la necesidad de cambiar. Cuando te cansas de sufrir, dejas de sufrir. Si te cansas de correr, dejas de correr. Pero no de un cansancio real. ¿Alguien que gusta compartir? Luis. Pues duele, ¿no? El cambio. O sea, no es un... O sea, la inercia que uno lleva, Sí. Tiene que... O sea, yo lo veo como la necesidad de, como dices tú, de cansarte, pero también, no sé si mentalmente estés programado para Sí, eso. sí, pues la programación que traes es una cosa que te hace difícil el cambio. Exactamente. Pero sí, es que muchas veces yo he dicho ya estoy cansado y no estoy cansado, porque lo que digo y lo que hago no cuadra. No, o sea, yo te puedo decir ya me cansé, pero sí. No lo sé. El cansancio, ya cuando no puedas, igual estoy muerto, ¿no? ya cuando no puedas no sufrir, ya cuando no puedas seguir sufriendo, ya cuando no puedas seguir sufriendo vas a dejar de sufrir. Ajá. ¿Alguien más gusta compartir algo? Decía un güey, estoy cansado de estar cansado. Y ese cansancio también se tiene que dar, ¿no? Fíjate que ahorita eso que acaban de decir está chingón, duele. Llevas una fuerza tan fuerte que el impacto que tiene que llegar va a doler. No, pues sí, porque te va a cambiar. Tiene que ser el sufrimiento. Dice un libro de Anthony de Melo, Ligero de Equipaje. No te preocupes. Autoliberación interior. No te preocupes si no quieres cambiar. La vida se encargará de hacer. Ajá. Y eso es a través de... Se le pueden llamar golpes, ¿no? Pero no son más que experiencias que tiene uno que estar viviendo, que las puede uno ir trascendiendo a través de cambiar
los hábitos y irse liberando de los condicionamientos, pero cómo pesa. Ahorita lo que yo te decía, duele. No, sí, ¿cómo cuesta trabajo, pues? ¿No? Pues sí cuesta trabajo. Ajá. Sencillo, pero no fácil. Y saber que esto es para toda la experiencia humana, pues también ya se ve así medio más cabrón, Panchita. Sí. ¿No? Pero bueno, ahí está. Bueno, pues les agradezco mucho. Gracias, Panchita.